Imagina esto. Estás parado frente a un espejo, mirando tus propios ojos. Hay algo en tu mirada que no puedes ignorar. No es tristeza, no es enojo, es algo más profundo. Es arrepentimiento. Un peso invisible que no se mide en kilos, pero que aplasta tu alma como si llevaras el mundo entero sobre tus hombros. El dolor, ese que sentimos cuando nos caemos, cuando fallamos, cuando nos enfrentamos a la adversidad, es pasajero. Es incómodo, sí, pero tiene un propósito. Nos enseña, nos moldea, nos fortalece. Pero el arrepentimiento, ese es un peso que no desaparece. Es el eco de las oportunidades que dejamos pasar, de las palabras que no dijimos, de los sueños que abandonamos por miedo o por comodidad. Hoy quiero que te preguntes, ¿qué pesa más en tu vida? ¿El dolor de intentarlo o el arrepentimiento de no haberlo hecho? Porque al final, el dolor pesa gramos, pero el arrepentimiento, toneladas. Y este es el momento de decidir qué carga estás dispuesto a llevar. Era una tarde cualquiera en la Ciudad de México. El sol comenzaba a ocultarse detrás de los edificios, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. En una pequeña cafetería del centro, sentado junto a la ventana, estaba Diego. Un hombre de 35 años, con el cabello ligeramente despeinado y una mirada perdida en el horizonte. Frente a él, una taza de café que ya se había enfriado. Pero Diego no estaba ahí por el café. Estaba ahí porque no sabía a dónde más ir. Diego era un hombre común, como tú, como yo. Tenía sueños, metas, pero también tenía miedos. Había pasado los últimos años de su vida atrapado en una rutina que lo consumía lentamente. Cada día era igual al anterior. Despertaba, iba al trabajo, regresaba a casa y repetía. Pero esa tarde, algo era diferente. Había recibido una llamada que lo había sacudido hasta lo más profundo de su ser. Era su amigo de la infancia, Javier, un hombre que siempre había sido su opuesto, valiente, arriesgado, dispuesto a enfrentar cualquier desafío. Javier le había dicho algo que resonaba en su mente como un tambor. Diego, no dejes que el miedo te robe la vida. El dolor de intentarlo es temporal, pero el arrepentimiento de no hacerlo te perseguirá para siempre. Esas palabras lo habían dejado paralizado, porque en el fondo, Diego sabía que eran verdad. Sabía que había dejado pasar demasiadas oportunidades por miedo al fracaso, por miedo al dolor, y ahora, sentado en esa cafetería, se preguntaba si aún estaba a tiempo de cambiar, si aún podía tomar las riendas de su vida y enfrentar el dolor en lugar de cargar con el arrepentimiento. El escenario estaba listo. Diego estaba en un punto de quiebre, en ese momento decisivo en el que tenía que elegir entre seguir viviendo en la comodidad de su zona de confort o arriesgarse a enfrentar el dolor de crecer, de cambiar, de luchar por lo que realmente quería. Y aunque no lo sabía, esa tarde sería el comienzo de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Diego salió de la cafetería con la mente llena de pensamientos. Las palabras de Javier seguían resonando en su cabeza como un eco interminable. El dolor de intentarlo es temporal, pero el arrepentimiento de no hacerlo te perseguirá para siempre. Caminó por las calles del centro, rodeado de la multitud, pero sintiéndose completamente solo. Cada paso que daba parecía más pesado que el anterior, como si estuviera cargando una mochila invisible llena de dudas, miedos y excusas. Esa noche, al llegar a su pequeño departamento, se sentó en el borde de la cama y miró alrededor. Las paredes estaban llenas de recuerdos de una vida que alguna vez soñó, pero que nunca se atrevió a construir. Había una guitarra en la esquina, cubierta de polvo, que no tocaba desde hacía años. En el escritorio, un cuaderno con ideas para un libro que nunca escribió. Y en su teléfono, mensajes de amigos que había dejado de ver porque siempre encontraba una excusa para no salir. Todo a su alrededor le recordaba las cosas que había dejado de hacer por miedo al fracaso. Diego sabía que algo tenía que cambiar, pero no sabía por dónde empezar. Esa noche, mientras intentaba dormir, su mente lo llevó de regreso a un momento de su infancia. Recordó cuando tenía 10 años y soñaba con ser músico. Su padre le había regalado su primera guitarra,
y Diego pasaba horas practicando, soñando con tocar frente a miles de personas. Pero un día, en una presentación escolar, olvidó las notas de una canción y todos se rieron de él. Desde entonces, cada vez que pensaba en tocar la guitarra, sentía un nudo en el estómago. El miedo al ridículo lo había paralizado, y poco a poco dejó de intentarlo. Ese recuerdo lo golpeó como un balde de agua fría. Se dio cuenta de que ese miedo al fracaso no era algo nuevo. Lo había estado cargando desde niño. Y no solo con la música, sino con cada sueño que había tenido. Siempre encontraba una razón para no intentarlo. No soy lo suficientemente bueno. ¿Qué pasa si fallo? Es demasiado tarde para empezar. Pero ahora, sentado en la oscuridad de su habitación, entendió que esas excusas no eran más que una forma de protegerse del dolor. Un dolor que, aunque incómodo, era mucho más liviano que el peso del arrepentimiento que sentía ahora. Al día siguiente, Diego decidió dar un pequeño paso. Sacó la guitarra del rincón y la limpió. Sus dedos temblaban mientras tocaba las primeras notas, desafinadas y torpes. Pero algo dentro de él comenzó a despertar. No era solo la música, era la sensación de estar enfrentando algo que había evitado durante años. Sin embargo, no fue fácil. Cada vez que cometía un error, una voz en su cabeza le decía: «¿Ves? No eres bueno en esto. Mejor déjalo». Y aunque esa voz era fuerte, Diego decidió ignorarla. Sabía que el verdadero desafío no era tocar la guitarra, sino enfrentarse a sus propios miedos. Los días pasaron, y Diego comenzó a enfrentarse a otros desafíos. Decidió llamar a un viejo amigo con el que había perdido contacto. La conversación fue incómoda al principio, pero poco a poco se dio cuenta de que el miedo al rechazo que lo había detenido durante tanto tiempo no era tan grande como lo había imaginado. También comenzó a escribir en el cuaderno que había dejado abandonado en su escritorio. Al principio, las palabras no fluían y cada página en blanco parecía un recordatorio de sus fracasos pasados. Pero con cada línea que escribía, sentía que estaba recuperando una parte de sí mismo. Sin embargo, no todo fue progreso. Hubo días en los que el miedo y la duda lo paralizaban, días en los que se preguntaba si realmente valía la pena intentarlo. Una noche, después de un día particularmente difícil, Diego se sentó frente al espejo y se miró a los ojos. «¿Qué es lo peor que puede pasar?», se preguntó. Y en ese momento entendió algo importante. El dolor de fallar era temporal, pero el arrepentimiento de no intentarlo lo acompañaría para siempre. Diego comenzó a darse cuenta de que los desafíos no eran externos, sino internos. No era la guitarra, ni el cuaderno, ni las relaciones perdidas lo que lo detenía. Era él mismo, sus propios miedos, sus propias excusas, su propia voz interna que le decía que no era suficiente. Pero ahora estaba decidido a cambiar esa narrativa. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que cada pequeño paso que daba lo acercaba más a la vida que realmente quería. Esa noche, antes de dormir, escribió en su cuaderno una frase que se convertiría en su mantra: «El dolor pesa gramos, el arrepentimiento toneladas». Y con esa frase en mente, se prometió a sí mismo que, sin importar cuántos desafíos enfrentara, nunca volvería a dejar que el miedo lo detuviera. Porque ahora entendía que el verdadero fracaso no era intentarlo y fallar, sino no intentarlo en absoluto. Los días comenzaron a transformarse en semanas, y Diego, aunque todavía inseguro, empezó a notar pequeños cambios en su vida. Cada mañana, al despertar, repetía en voz baja la frase que había escrito en su cuaderno: «El dolor pesa gramos, el arrepentimiento toneladas». Era como un recordatorio constante de que cada paso, por pequeño que fuera, lo acercaba a una versión de sí mismo que había olvidado que existía. El primer gran desafío llegó cuando Javier, su amigo de la infancia, lo invitó a una reunión con otros amigos que no veía desde hacía años. Diego sintió cómo el miedo lo invadía. ¿Qué dirían de él? ¿Lo juzgarían por todo lo que no había logrado? Durante años, había evitado este tipo de encuentros porque sentía que no tenía nada que aportar, que su vida no era lo suficientemente interesante. Pero esta vez,
Algo dentro de él lo empujó a aceptar. Sabía que si seguía evitando estas situaciones, el arrepentimiento seguiría acumulándose. La noche de la reunión, Diego llegó al lugar con el corazón latiendo a 1000 por hora. Al entrar, vio a Javier y a los demás amigos riendo y compartiendo historias. Por un momento, pensó en dar la vuelta y marcharse, pero Javier lo vio y lo llamó con entusiasmo. «Diego, qué bueno que viniste». Ese simple gesto lo hizo sentir bienvenido. Durante la noche, aunque al principio se sintió fuera de lugar, poco a poco comenzó a relajarse. Se dio cuenta de que sus miedos eran infundados. Nadie lo estaba juzgando. Al contrario, sus amigos estaban felices de verlo y de reconectar con él. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Diego sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo. No porque hubiera hecho algo extraordinario, sino porque había enfrentado uno de sus mayores miedos. Había salido de su zona de confort, y aunque el proceso había sido incómodo, el resultado valió la pena. Esa pequeña victoria le dio la confianza para seguir adelante. Con el tiempo, Diego comenzó a retomar otros aspectos de su vida que había dejado de lado. Volvió a tocar la guitarra, esta vez con más frecuencia y dedicación. Se inscribió en un curso en línea para mejorar su técnica, y aunque al principio se sintió torpe y fuera de lugar, decidió perseverar. Cada vez que cometía un error, en lugar de castigarse, se recordaba a sí mismo que el progreso era más importante que la perfección. También retomó la escritura. Cada noche, antes de dormir, dedicaba al menos 30 minutos a escribir en su cuaderno. Al principio las palabras salían con dificultad, pero con el tiempo, las ideas comenzaron a fluir. Escribir se convirtió en una forma de liberar sus pensamientos y emociones, de procesar todo lo que estaba viviendo. Un día, mientras releía lo que había escrito, se dio cuenta de que tenía suficiente material para un libro. La idea lo emocionó y lo aterrorizó al mismo tiempo. ¿Quién querría leer lo que él tenía que decir? Pero en lugar de dejar que el miedo lo detuviera, decidió intentarlo. Sabía que aunque el proceso sería difícil, el arrepentimiento de no hacerlo sería mucho peor. Sin embargo, no todo fue fácil. Hubo días en los que el miedo y la duda regresaban con fuerza. Días en los que sentía que no estaba avanzando, que todo su esfuerzo era en vano. Una tarde, después de un día particularmente difícil en el trabajo, Diego se sentó en el sofá y sintió cómo el peso de sus inseguridades lo aplastaba. ¿Por qué estoy haciendo esto?, se preguntó. ¿Realmente vale la pena? Pero entonces recordó las palabras de Javier y la promesa que se había hecho a sí mismo. El dolor pesa gramos, el arrepentimiento toneladas. Esa frase, que al principio parecía solo un mantra motivacional, se había convertido en su ancla, en su guía para seguir adelante. Diego comenzó a notar que, aunque el progreso era lento, estaba cambiando, no solo en las cosas que hacía, sino en cómo se veía a sí mismo. Empezó a confiar más en sus habilidades, a valorarse por lo que era y no por lo que creía que los demás esperaban de él. Cada pequeño logro, por insignificante que pareciera, era una prueba de que estaba avanzando. Y aunque todavía tenía un largo camino por recorrer, ya no se sentía atrapado en la misma rutina de antes. Un día, mientras practicaba con su guitarra, recibió un mensaje de Javier. Diego, hay un evento de micrófono abierto en un café este viernes. ¿Te animas a tocar algo? Diego sintió cómo el miedo lo invadía de nuevo. La última vez que había tocado frente a una audiencia había sido en aquella presentación escolar que terminó en desastre, pero esta vez, en lugar de dejar que el miedo lo paralizara, decidió enfrentarlo. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir dejando que el miedo dictara su vida. El viernes por la noche, Diego llegó al café con la guitarra en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Mientras esperaba su turno, sintió cómo las dudas comenzaban a invadir su mente. ¿Y si me equivoco? ¿Y si se ríen de mí? Pero entonces recordó todo lo que había logrado hasta ese momento. Recordó las veces que había enfrentado sus miedos y cómo, a pesar de las dificultades, siempre había salido más fuerte.
Cuando finalmente subió al escenario, tomó una respiración profunda y comenzó a tocar. Las primeras notas fueron inseguras, pero poco a poco se dejó llevar por la música. Cuando terminó, el público lo aplaudió y Diego sintió una mezcla de alivio y orgullo. Había enfrentado uno de sus mayores miedos y había salido victorioso. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Diego se dio cuenta de algo importante. El dolor de intentarlo era real, pero también lo era la satisfacción de superar sus miedos. Y esa satisfacción, ese orgullo, pesaba mucho más que cualquier dolor. El momento decisivo en la vida de Diego llegó de manera inesperada. Una tarde, mientras revisaba su correo electrónico, encontró un mensaje que lo dejó sin aliento. Era una invitación para participar en un concurso de talentos locales. El evento, organizado por una comunidad artística de la ciudad, buscaba dar espacio a músicos, escritores y artistas emergentes para mostrar su trabajo. Diego sintió una mezcla de emoción y terror. Por un lado, sabía que esta era una oportunidad única para demostrar todo lo que había estado trabajando en los últimos meses. Por otro lado, el miedo al fracaso y al juicio de los demás seguía acechándolo como una sombra. Pasó días debatiéndose entre aceptar o rechazar la invitación. Cada vez que pensaba en subir al escenario frente a un público desconocido, su mente se llenaba de dudas. ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? ¿Y si me equivoco? ¿Y si todos se ríen de mí? Pero entonces recordó todas las veces que había enfrentado sus miedos en el pasado. Recordó la noche en el café, cuando tocó su guitarra frente a una pequeña audiencia y sintió el poder de superar sus inseguridades. Recordó las palabras de Javier y la promesa que se había hecho a sí mismo. El dolor pesa gramos, el arrepentimiento toneladas. Y con esa frase en mente, decidió aceptar la invitación. Los días previos al concurso fueron un torbellino de emociones. Diego practicaba incansablemente, perfeccionando cada nota de la canción que había elegido para tocar. También dedicaba tiempo a escribir un breve texto que planeaba leer antes de su presentación, un mensaje personal sobre su viaje de superación y lo que significaba para él estar en ese escenario. Sin embargo, a pesar de todo su esfuerzo, las dudas seguían presentes. Había noches en las que se despertaba en medio de la madrugada, con el corazón acelerado y la mente llena de pensamientos negativos. Pero cada vez que el miedo intentaba apoderarse de él, Diego se repetía a sí mismo que el verdadero fracaso no era fallar, sino no intentarlo. Finalmente, llegó el día del concurso. El evento se llevó a cabo en un pequeño teatro en el centro de la ciudad. Diego llegó temprano con su guitarra en la mano y el corazón latiendo con fuerza. Mientras esperaba su turno, observó a los demás participantes. Había cantantes, poetas, bailarines y artistas de todo tipo, cada uno con su propia historia y su propio sueño. Por un momento, Diego se sintió fuera de lugar. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensó. Pero entonces recordó todo el camino que había recorrido para llegar a ese momento. Recordó las noches de práctica, las pequeñas victorias y, sobre todo, recordó por qué estaba ahí. No para ganar, sino para demostrarle a sí mismo que era capaz de enfrentar sus miedos. Cuando finalmente llamaron su nombre, Diego sintió cómo el nerviosismo se apoderaba de su cuerpo. Subió al escenario con pasos inseguros, tratando de controlar su respiración. Frente a él, el público lo observaba en silencio, esperando a que comenzara. Diego tomó el micrófono y con la voz temblorosa comenzó a leer el texto que había escrito. Habló sobre su miedo al fracaso, sobre las oportunidades que había dejado pasar por miedo y sobre cómo había decidido cambiar su vida. Mientras hablaba, podía sentir cómo el peso de sus inseguridades comenzaba a desvanecerse. Cuando terminó de leer, el público lo aplaudió y Diego sintió una oleada de confianza que nunca antes había experimentado. Luego, tomó su guitarra y comenzó a tocar. Las primeras notas fueron inseguras, pero poco a poco se dejó llevar por la música. Cerró los ojos y se concentró en cada acorde, en cada palabra de la canción. No estaba tocando para impresionar a los demás,
sino para demostrarle a sí mismo que era capaz de superar sus miedos. Cuando terminó, el teatro estalló en aplausos. Diego abrió los ojos y vio a la audiencia de pie, aplaudiendo con entusiasmo. En ese momento, sintió una mezcla de alivio, orgullo y gratitud. Había enfrentado su mayor miedo y había salido victorioso. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Diego reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Se dio cuenta de que el verdadero cambio no estaba en los logros externos, sino en la transformación interna que había experimentado. Había aprendido a enfrentar sus miedos, a aceptar el dolor como parte del crecimiento y a valorar cada pequeño paso en su camino. Y aunque sabía que todavía tenía mucho por aprender y crecer, también sabía que estaba en el camino correcto. El concurso no solo marcó un punto de inflexión en la vida de Diego, sino que también le abrió nuevas puertas. Poco después del evento, recibió una invitación para participar en un proyecto musical con otros artistas locales. También comenzó a compartir sus escritos en un blog donde sus palabras inspiraron a otras personas que, como él, estaban luchando por superar sus propios miedos. Pero más allá de los logros externos, lo que realmente importaba para Diego era la sensación de libertad que había encontrado. Ya no estaba atrapado en la prisión de sus propios miedos. Había aprendido que el dolor de intentarlo era temporal, pero el arrepentimiento de no hacerlo podía durar toda la vida. Esa noche, antes de dormir, Diego escribió en su cuaderno una última reflexión. Hoy entendí que el dolor no es mi enemigo, sino mi maestro. Me ha enseñado que soy más fuerte de lo que creía y que cada paso que doy, por pequeño que sea, me acerca a la vida que realmente quiero. El arrepentimiento ya no tiene lugar en mi vida, porque ahora sé que el verdadero fracaso no es caer, sino no intentarlo. Con esa reflexión, Diego cerró su cuaderno y apagó la luz. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió en paz consigo mismo. Había enfrentado sus miedos, había superado sus desafíos y había encontrado la fuerza para seguir adelante. Y aunque sabía que el camino no sería fácil, también sabía que estaba listo para enfrentarlo, porque ahora entendía que el dolor pesa gramos, pero el arrepentimiento toneladas. Diego se despertó al día siguiente con una sensación diferente. No era solo el orgullo de haber enfrentado sus miedos, ni la satisfacción de haber tocado frente a un público. Era algo más profundo, algo que no había sentido en años. Paz. Por primera vez, no sentía el peso del arrepentimiento sobre sus hombros. Había aprendido que el dolor, aunque incómodo, era pasajero, y que cada vez que lo enfrentaba se hacía más fuerte. Pero el arrepentimiento, ese peso invisible que había cargado durante tanto tiempo, era mucho más difícil de soportar. Y ahora, sabía que no quería volver a cargarlo nunca más. En los días que siguieron, Diego comenzó a notar cómo su vida había cambiado. No era que de repente todo fuera perfecto o que los problemas hubieran desaparecido. Todavía había días difíciles, momentos de duda y desafíos que enfrentar, pero la diferencia estaba en cómo los enfrentaba. Ya no veía el miedo como un enemigo, sino como una señal de que estaba creciendo. Cada vez que sentía esa punzada de inseguridad, en lugar de retroceder, daba un paso adelante. Sabía que el dolor de intentarlo era temporal, pero que el arrepentimiento de no hacerlo podía durar toda la vida. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Diego se encontró con un grupo de niños jugando al fútbol. Uno de ellos, un niño pequeño con una camiseta demasiado grande para su tamaño, se cayó mientras intentaba patear el balón. Por un momento, el niño se quedó en el suelo, mirando a su alrededor con los ojos llenos de lágrimas. Diego se acercó y le dijo: «¿Sabes? Caerse no es lo importante. Lo importante es levantarse y volver a intentarlo». El niño lo miró, asintió con la cabeza y se levantó. Diego se quedó observándolo mientras volvía a correr detrás del balón y no pudo evitar sonreír. En ese momento, se dio cuenta de que esas palabras no solo eran para el niño, sino también para él mismo. Había pasado demasiado tiempo en el suelo, paralizado por el miedo, pero ahora sabía que siempre podía levantarse y seguir adelante.
Con el tiempo, Diego comenzó a compartir su historia con otras personas. Escribió un libro sobre su experiencia, titulado El dolor pesa gramos, el arrepentimiento toneladas. En él, hablaba sobre sus miedos, sus fracasos y las lecciones que había aprendido en el camino. El libro se convirtió en una fuente de inspiración para muchas personas que, como él, estaban luchando por superar sus propios miedos. Diego también comenzó a dar charlas en escuelas, empresas y comunidades, donde compartía su mensaje de esperanza y superación. En cada charla, repetía la frase que había cambiado su vida. El dolor pesa gramos, pero el arrepentimiento, toneladas. Y cada vez que lo decía, podía ver cómo las personas en la audiencia se conectaban con esas palabras, cómo comenzaban a reflexionar sobre sus propias vidas y a preguntarse qué miedos los estaban deteniendo. Pero más allá de los logros externos, lo que realmente importaba para Diego era el cambio interno que había experimentado. Había aprendido a valorarse a sí mismo, a aceptar sus imperfecciones y a ver cada desafío como una oportunidad para crecer. Había dejado de compararse con los demás y de medir su éxito en función de las expectativas de otros. En lugar de eso, se enfocaba en su propio camino, en sus propios sueños y en las cosas que realmente le importaban. Y aunque todavía tenía días difíciles, sabía que siempre podía encontrar la fuerza para seguir adelante. Una noche, mientras escribía en su cuaderno, Diego reflexionó sobre todo lo que había vivido en los últimos meses. Pensó en el miedo que lo había paralizado durante tanto tiempo, en las oportunidades que había dejado pasar y en el peso del arrepentimiento que había cargado. Pero también pensó en las pequeñas victorias, en los momentos de valentía y en las lecciones que había aprendido, y se dio cuenta de que, aunque el camino había sido difícil, cada paso había valido la pena. En su última entrada del cuaderno escribió: «La vida no se trata de evitar el dolor, sino de aprender a enfrentarlo. Cada vez que enfrentamos nuestros miedos, nos hacemos más fuertes. Cada vez que damos un paso fuera de nuestra zona de confort, crecemos. Y cada vez que elegimos el dolor de intentarlo en lugar del arrepentimiento de no hacerlo, nos acercamos a la vida que realmente queremos. Hoy elijo vivir sin arrepentimientos. Hoy elijo enfrentar el dolor, porque sé que pesa gramos, mientras que el arrepentimiento pesa toneladas». Diego cerró el cuaderno y miró por la ventana. La ciudad estaba iluminada por las luces de los edificios y los autos que pasaban. En el cielo, las estrellas brillaban con fuerza, como si le recordaran que siempre había luz, incluso en los momentos más oscuros. Y en ese momento, Diego sintió una profunda gratitud por todo lo que había vivido. Porque aunque el camino había sido difícil, cada paso lo había llevado a donde estaba ahora, en paz consigo mismo, con sus sueños y con su vida. El mensaje de Diego es claro: el dolor es inevitable, pero el arrepentimiento es opcional. Cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo enfrentar los desafíos de la vida. Podemos dejar que el miedo nos detenga, o podemos usarlo como una señal de que estamos creciendo. Podemos evitar el dolor, o podemos enfrentarlo y aprender de él. Y aunque el camino no siempre será fácil, siempre valdrá la pena. Porque al final el dolor pesa gramos, pero el arrepentimiento toneladas.